Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Entiendo, no quiere molestarlos, ¿verdad? Dijo Dog. Entonces ustedes, chicos, trabajen para ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, cada cuanto limpian la habitación, no es necesario contratar una sirvienta, sino a ustedes. Lo que dijo Dog inmediatamente me llamó la atención. También es buena idea. Podría pedir un salario equivalente al del ama de llaves que viene a limpiar. Después de un rato, Pillohan vino y se sentó a mi lado, y Pigil fue a sentarse junto a Ter. ¿Hice bien en venir aquí? El amor está en tus ojos, dijo Dautog, fingiendo hacer una mueca como si él también quisiera llorar. Quería darme la vuelta y decirle que fuera a buscar a Tiger, pero no puedo. ¿Cómo estás?, le pregunté a Johan. Estoy muy cansado. Mire a la Facultad de Ingeniería. Hay personas mayores y de la misma generación. Lo importante es que hay mucha gente, como siempre. ¿Ya vas a competir?, le pregunté. Aún no. ¿A quién va a animar Nor? Vigil se giró y me preguntó. Por la expresión de Johan se nota que no estaba de buen humor. Y en cuanto miré el buen equipo de ingeniería, supuse que P.E.A.R. también compite en baloncesto. E.A.R. es un estudiante de segundo año de la facultad que viene a hablar conmigo a veces, y a Johan no parece gustarle mucho. En realidad es posible que P.E.A.R. no obtenga nada contra Johan, pero a él definitivamente no le agrada P.E.A.R. Por eso no voy muy a menudo a hablar con él. ¿Vino a coquetear?, preguntó Pigil. Todavía no, pero es molesto, dijo Johan mirando a Pierre con una expresión de insatisfacción. Pierre había estado mirando a nuestra dirección desde el principio. ¿Gustas, no? No lo sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Todavía tienes fiebre?, preguntó Johan. Estoy bien. La otra persona extendió la mano y me tocó la frente un poco antes de retirar su mano. Si está preocupado por mí, debería ser amable conmigo. Entonces puedes hacerlo esta noche. Johan se acercó y me susurró en voz baja. Inmediatamente me hizo alejarme un poco. Miré a la otra persona confundido cuando se dio cuenta de que me estaba molestando otra vez. Realmente odio esa sonrisa en tus labios. No puedo. ¿Estás seguro? ¿Te puedo decir esto todos los días?, preguntó una voz profunda en susurro. Cuanto más veía lo avergonzado que estaba, más satisfecho estaba. ¿Te gusta burlarte de mí?, le dije haciendo un puchero. Miré hacia otra dirección por vergüenza, porque sentí que estaban demasiado cerca, y me hizo alejarme. A P. Johan realmente le gusta burlarse de mí y hacerme sentir avergonzado. Date la vuelta, por favor. ¿Por qué? Quiero besarte. No, no quiero. Date la vuelta. Pi, te estás volviendo loco. Hay tanta gente. ¿A quién le importa? Debido a que el ruido era fuerte en todo el gimnasio, solo yo podía escuchar el suave susurro de Johan. Me moví hasta que choqué con Ter. Él parecía un poco sorprendido antes de que Johan me encerrara en sus brazos. No seas tímido. Acercó su rostro. Normalmente, incluso si solo somos nosotros dos, normalmente solo soy un poco tímido, pero cuando estaba entre mucha gente es realmente vergonzoso. No, dije antes de que el árbitro indique a ambos equipos que entren al campo. Suerte. Si gano, ¿puedo pedir algo? ¿Qué?, pregunté, frunciendo el ceño, esperando que me diga lo que quiere. ¿Lo harás? Está bien, pero ¿qué es? No respondió mi pregunta antes de levantarse de su asiento y caminar hacia el campo. Cuando los dos equipos se alinearon para caminar hacia el campo, los gritos fueron tan fuertes que tuve que taparme los oídos, porque era un gimnasio, haciendo que el sonido resonara. Los uniformes de baloncesto del equipo médico también son bonitos. Es de color de la facultad y en la parte de atrás dice medicina y tiene el número de identificación de cada persona. Hermosas zapatillas de baloncesto de Johan, dijo Dautog. Las de Pigil también son hermosas. ¿Desde cuándo se convirtió en alguien que mira los zapatos de otras personas?
Tal vez Tiger usa de sus zapatos, dije. ¿No te compró zapatos ni ropa? No, no lo aceptaré, pero algunos de ellos los quiero. No lo aceptas, pero tal vez él quiere darte algunos. Bueno, echemos un vistazo primero, dije, escuchando el silbato como señal que la competencia ha comenzado. Al principio no había mucho, pero después de un tiempo me di cuenta de que P. Johan y P. Hill también jugaban muy bien y marcaron un gol cada uno. Acabo de notar que Pierre se ha unido a P. Johan y me miraron a los ojos. ¿Qué pasa? Antes de retorcerse con una sonrisa burlona. Aléjate de tu marcador, da un paso y realiza un tiro largo desde media cancha. Son un silbido seguido de gritos por todo el gimnasio. Gente sentada cerca gritó por P. Johan. Todos estos fanáticos apoyan a la Facultad de Medicina. Tienen tanto talento, ¿cómo puede interrumpir la mitad del campo?, dijo Dautog. Es como si estuviera molesto con Pierre, que está encima de él en todo momento y no lo deja lanzar tranquilo. Eso es tan bueno, acabo de descubrir que es un buen jugador de baloncesto, dije atónito. La competencia continuó, turnándose para conseguir algunos puntos, pero el equipo médico lo llevó demasiado lejos. Vigil y Johan fueron los que anotaron la mayoría de los puntos, por lo que otros equipos los atacaron mucho. Enfrentarse a dos personas a la vez dificulta el juego. No presté atención al ruido de la gente en las gradas superiores cuando P. Johan caminó hacia mí con una expresión neutral. Miré y supe que estaba de mal humor. ¿Pasó algo?, pregunté preocupado. ¿Por qué tienes que mirar a otras personas? Que fruncí el ceño poniendo cara de desconcierto. Eso es todo lo que dijo Johan antes de tirar una toalla sobre mi cabeza. Saqué la toalla y miré a la persona frente a mí. Nor, ¿me estás mirando? Sí, eso me gusta. Solo mirarte a ti es suficiente, ¿lo entiendes? Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.